Este espacio llega en nombre de Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, vengan a conocer la Jerusalén, donde Jesucristo va a morar durante 1000 años en el reinado de paz. Por supuesto que no será en la Jerusalén vieja. Él traerá una nueva Jerusalén de oro y nosotros reinaremos con él. Estás invitado. Ven con nosotros a Tierra Santa del 22 al 30 de noviembre, tras las huellas del Mesías. Netanyahu promete desarmar a Hamás mediante el Plan Trump o por la vía militar. China prueba enfriar sus centros de datos en las profundidades del mar. El gobierno de Donald Trump declara ciudades de Estados Unidos como zona de guerra. Venezuela advierte a Estados Unidos sobre el plan extremistas para atacar su embajada en Caracas. Portuguesa se corona campeón nacional femenino U19 de voleibol. Y en especiales, Cabimas fue sede de una gran concentración con el director nacional y jefe de operaciones de la obra evangélica Luz del Mundo de Venezuela. Bienvenidos a Luz TV Noticias, un espacio informativo de noticias equilibradas producidas por Luz TV Internacional. Soy Enrique López Alfonso y ya estamos listos para esta media hora de recorrido por el acontecer internacional, nacional y regional. No sin antes dar lectura a una noticia muy importante, la palabra de Dios. Hoy estudiamos Romanos 12, 1 al 31, deberes cristianos. En este pasaje se detallan los deberes cristianos, incluyendo transformar la mente para no seguir la mentalidad del mundo, ofrecer el cuerpo como sacrificio vivo, utilizar los dones espirituales en comunidad y servicio y practicar también el amor fraternal con humildad y vivir en paz, incluso con los enemigos, venciendo el mal con el bien. Amén, amén. Internacionales. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu prometió desarmar al movimiento islamita palestino Hamás, ya sea mediante el plan del presidente estadounidense Donald Trump o por vía militar. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu prometió el sábado desarmar al movimiento islamista palestino Hamás, ya sea mediante el plan del presidente estadounidense Donald Trump o por vía militar. En la segunda fase, Hamás será desarmado y la Franja de Gaza desmilitarizada. Esto ocurrirá ya sea por medios diplomáticos según el plan Trump o militarmente por nosotros. Además, Netanyahu dijo que espera que todos los rehenes retenidos en Gaza puedan volver a sus casas en los próximos días, durante la festividad judía de Sukkot, que comienza el lunes y dura hasta el lunes siguiente. Estamos a punto de alcanzar un logro muy significativo, aún no es definitivo. Estamos trabajando en ello con ahínco y espero, con ayuda de Dios, que en los próximos días, aún durante la festividad de Sukkot, pueda anunciar el regreso de todos nuestros rehenes, tanto vivos como caídos, en una sola fase, mientras las fuerzas de defensa de Israel permanecen en la Franja de Gaza y en zonas que controlan.
También Netanyahu afirmó que dio instrucciones a los negociadores para viajar a Egipto y mantener conversaciones sobre un acuerdo en Gaza. Su anuncio se produjo después de que un funcionario de la Casa Blanca dijo que 2 enviados del presidente estadounidense Donald Trump se dirigían a Egipto para tratar sobre la liberación de rehenes. Y pasamos a noticias de tecnología y les contamos que una empresa china se propuso sumergir varios servidores en el mar frente a Shanghái con la esperanza de resolver uno de los principales desafíos de la informática, el sobrecalentamiento de los centros de datos. Esta gran cápsula amarilla está casi lista para ser sumergida en el mar, en el este de China. En su interior irán servidores informáticos. Forma parte de un ambicioso proyecto tecnológico que busca resolver uno de los principales desafíos de la informática ante el auge de la inteligencia artificial, el sobrecalentamiento de los centros de datos. Microsoft probó esta tecnología en la costa de Escocia en 2018, pero el proyecto chino, que se sumergirá a mediados de octubre, es uno de los primeros servicios comerciales de este tipo en el mundo. Estará dirigido a clientes como China Telecom y una empresa pública de computación con inteligencia artificial, como parte de una iniciativa gubernamental más amplia para reducir la huella de carbono de los centros de datos. Creo que la principal ventaja de utilizar un centro de datos submarino es que no ocupa terreno. Ofrece soluciones de refrigeración más sencillas y también puede satisfacer algunas necesidades específicas, como las de la industria de refinerías de petróleo en alta mar. En China, las subvenciones gubernamentales están ayudando. La empresa de equipos marítimos Highlander, que está desarrollando el grupo de servidores de Shanghái junto con empresas de propiedad estatal, recibió más de $5,5 millones para un proyecto similar en 2022 en la provincia de Hainan, que aún está en marcha. Construido en tierra en componentes separados antes de su instalación bajo el agua, el proyecto en el mar frente a Shanghái obtendrá casi toda su energía de parques eólicos marinos cercanos. Para nosotros la ubicación ideal debería combinar tanto recursos eólicos, concretamente la energía eólica marina, como una fuerte demanda por parte de los clientes. Ese sería el escenario óptimo. Sin embargo, la demanda de los clientes está en constante evolución y expansión. Actualmente la demanda se concentra en zonas como Shanghái y Guangdong, así como en Hainan. Según expertos, proyectos como este se centran actualmente en demostrar su viabilidad tecnológica. Los centros de datos submarinos son más bien un proyecto experimental. Aún no se utilizan de forma generalizada. Algunas empresas están llevando a cabo este tipo de experimentos, pero otras han dejado de utilizar estos centros de datos submarinos. El reto más evidente a la hora de ubicar la estructura será mantener su contenido seco y a salvo de la corrosión del agua salada. Además, investigadores de la Universidad de Florida y de la Universidad de Electrocomunicaciones de Japón han descubierto que los centros de datos submarinos pueden ser vulnerables a ataques que utilizan ondas sonoras conducidas a través del agua. Aparte de los obstáculos técnicos, el efecto de calentamiento de los centros de datos submarinos en el agua circundante ha suscitado dudas sobre el impacto en los ecosistemas marinos. Algunos expertos consideran que el calor emitido podría en algunos casos atraer a ciertas especies y ahuyentar a otras, pero aún hace falta investigar más al respecto. Según Xiaolei Ren, profesor asociado de la Universidad de California, las instalaciones marítimas pueden complementar a los centros de datos estándar, pero probablemente no vayan a sustituir a los centros de datos tradicionales existentes. Y pasamos a noticias de Estados Unidos, y es que el gobierno de Donald Trump calificó este domingo Chicago como zona de guerra, como justificación para desplegar soldados contra la voluntad de la administración demócrata de la ciudad, mientras que un juez impidió que la Casa Blanca enviara tropas a otra urbe gobernada por demócratas. El gobierno de Donald Trump calificó el domingo Chicago como zona de guerra como justificación para desplegar soldados contra la voluntad de la administración demócrata de la ciudad. La oposición acusa al presidente republicano, que ha lanzado una ofensiva contra la delincuencia y la inmigración, de ejercer el poder de manera autoritaria. En la noche del sábado, Trump autorizó el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, a pesar del rechazo de cargos locales, entre ellos el gobernador del estado de Illinois, cuya capital es Chicago, J.B. Pritzker. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el domingo la medida, afirmando en Fox News que Chicago es una zona de guerra.
Pero 55 personas murieron en un corto periodo. ¿Me estás diciendo que no hay ciudad en el mundo como esa? Vamos a arreglarlo. Y creo que Pritzker no es un tonto. Creo que Pritzker teme por su vida. Pero Pritzker afirmó en CNN que los republicanos intentan sembrar el caos para poder enviar aún más tropas. Una encuesta de CBS publicada el domingo reveló que la minoría de estadounidenses, el 42%, está a favor de desplegar la Guardia Nacional en las ciudades, mientras que el 58% se opone. Además del despliegue de tropas, la ofensiva de Trump está siendo liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, un departamento que está creciendo rápidamente tanto en personal como en funciones. El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país ante la radicalización de protestas de indígenas contra su gobierno que dejan un manifestante muerto, informó el domingo la sede presidencial. El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país ante la radicalización de protestas de indígenas contra su gobierno que dejan un manifestante muerto, según informó el domingo la sede presidencial. Con el bloqueo de vías en varias provincias, la mayor organización de pueblos originarios, CONAIE, protesta desde el 22 de septiembre por la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio aumentó de 1,80 a 2,80 dólares el galón. Las protestas dejan un manifestante fallecido por impacto de bala, unos 150 heridos entre civiles, militares y policías, y un centenar de detenidos según cifras oficiales y de ONGs de derechos humanos. Noboa declaró la emergencia en 7 provincias andinas, incluida Pichincha, cuya capital es Quito, y 3 amazónicas por grave conmoción interna. En el decreto expedido el sábado por 60 días, Noboa señaló que hay paralizaciones y hechos de violencia que han alterado el orden público. El principal foco de choques entre manifestantes y la fuerza pública está en Imbabura, una provincia andina dedicada a la ganadería y la floricultura, donde se concentra un 10% de la población indígena. Nacionales. Empezamos con las noticias nacionales y es que Venezuela advirtió este lunes a Estados Unidos sobre un plan de extremistas para colocar explosivos en su embajada en Caracas en un contexto de creciente tensión entre ambos países por el despliegue militar en Washington en el Caribe. Venezuela advirtió el lunes a Estados Unidos sobre un plan de supuestos extremistas para colocar explosivos en su embajada en Caracas. Según el jefe de la delegación de Venezuela para el diálogo con Washington, Jorge Rodríguez, se trata de una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local que pretendía colocar explosivos letales en la embajada de Estados Unidos. Rodríguez aseguró que el gobierno venezolano reforzó las medidas de seguridad en la sede diplomática. Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos están rotas desde 2019, luego de que Washington no reconociese la primera reelección de Nicolás Maduro el año anterior. Desde entonces, la embajada estadounidense está ocupada por algunos empleados. Durante semanas ha circulado en redes sociales el rumor de que la líder opositora María Corina Machado, que está en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, se refugia en esa sede diplomática. Su paradero no ha podido ser confirmado por la France Press y ninguna autoridad venezolana ni estadounidense confirma estos rumores. Las declaraciones de Rodríguez tienen lugar en un contexto de creciente tensión entre ambos países por el despliegue militar de Washington en aguas del Caribe frente a las costas de Venezuela, con el argumento de combatir el narcotráfico. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que el gobierno estadounidense ha intensificado sus esfuerzos para frenar el tráfico de drogas por vía marítima, señalando que por primera vez en la historia el ejército estadounidense está operando directamente para detener las embarcaciones involucradas. Y por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también informó que el gobierno estadounidense ha intensificado sus esfuerzos para frenar el tráfico de drogas por vía marítima, señalando que por primera vez en la historia el ejército estadounidense está operando directamente para detener las embarcaciones involucradas. En una entrevista a Fox News,
Rubio afirmó que en el pasado se han intentado interceptar. Ahora el esfuerzo es detenerlos. Por primera vez en nuestra historia, dijo Rubio, el ejército estadounidense está operando en nuestra región, destacando también un cambio de estrategia frente al narcotráfico. Según Marco Rubio, esta medida representa un avance en la lucha antidrogas al pasar de acciones de intercepción a operaciones activas destinadas a neutralizar el tránsito de drogas en alta mar. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que el país refuerza sus comunicaciones efectivas en un ejercicio militar que realiza en defensa del territorio, en un contexto en el que Caracas advierte sobre la amenaza que representa y asegura el despliegue naval de Estados Unidos en el Mar Caribe. Estamos comprobando, fíjense ustedes, todos los instrumentos de comunicación que nos permiten transmitir mensajes, órdenes, instrucciones, planes, órdenes, etcétera, a través de las comunicaciones. Es importante mantener hasta el último nivel, comunicaciones efectivas, rápidas y oportunas. Y eso lo vamos a hacer a través de distintos métodos. Y es lo que estamos comprobando en el día de hoy. Al final del día vamos a estar haciendo un balance de cuáles son las vulnerabilidades que tenemos desde el punto de vista de comunicaciones, cuáles son nuestras verdaderas fortalezas, y eso, bueno, continúa pues como parte de la elevación de la presta operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del pueblo en términos generales para atender los asuntos de la defensa integral. Es momento de irnos a una breve pausa. Enseguida volvemos con más información.